Suscríbete. Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yurema Telles. Me dedico a hablarle a mujeres que quieren transformar su diálogo interno mediante la escritura consciente, la palabra consciente y mi método RTSI, que significa reconocer, transformar, sostener e integrar. Hoy te quiero hablar de la importancia que tiene la historia que te estás contando. Que no tenés nada, que sentís que no logras nada, que no llegás más a la meta que sea. ¿Cuál es la historia que vos te contás todos los días? Cambiar la historia que nos contamos implica hacer algo con nuestra niña interior, que es, te veo, pero ya vos vas a tu lugar, que es en el pasado, y yo ahora ocupo mi vida de adulta. Porque hoy en día está, pero minado en las redes sociales de hablarle a la niña que fui. Yo a mi niña interior le agradezco un montón y me agradezco a mí, de adulta, seguir escribiendo. Eso es algo que yo hacía de niña, me encantaba y hoy es uno de mis mayores tesoros. O sea, interiormente no hay un tesoro más grande que el poder escribir para mí. No podemos pretender tener 40 años y que mi niña interior me diga, sí, pero mamá no me abrazaba. Y me podés decir, y es súper válido, que te dolió, que te duele, sí. Pero si hay algo que tenemos que entender es que no podemos volver el tiempo atrás. A veces esa transformación eh, es para una. A mí en muchas veces me hubiese gustado que mi vida hubiese sido diferente. Y en algunas cosas, por ejemplo, haber tenido a mi papá. Mi papá falleció cuando yo era niña y eso es algo que a mí me marcó y me va a marcar toda la vida. Pero yo no puedo seguir arraigada y aferrada a que mi papá, yo me sentía abandonada porque él no estuvo, entonces ahora yo no sé qué hacer, porque el papá es la fortaleza, el papá es, eso se dice, ¿no? El papá es el que te muestra el accionar, me siento un inútil. Y sí, muchas veces me he sentido así, pero no es porque no tenga la referencia de mi papá ahora, es porque yo no me enfrento a los miedos que quiero, que más que quiero, que necesito enfrentarme. ¿Por qué yo hice videos? ¿Por qué yo empecé a hacer videos? Porque yo hago videos. Porque necesitaba y sentía esa voz que me decía celo, pero porque yo quería compartir cosas que había aprendido, que creí, creo y creeré siempre que puedan ayudar a alguien que esté viviendo algo parecido a lo mío. Pero sentí esa voz y yo no puedo seguir como esa niña que decía que tiene miedo a exponerse, tiene miedo a ser rechazada, porque esas heridas vienen de la infancia. Entonces, claro que vas a crecer y vas a sentir que no podés. Vas a sentir que te van a abandonar, que te van a criticar. Pero eso es por la historia que te contabas, o la historia que aprendiste, mejor dicho, cuando eras niña. Esa historia ahora ya la podés cambiar. Esa historia depende de vos ahora cambiarla. No depende de mí, no depende de tu pareja, no depende de tus hijos y de tu vecino, depende de vos. Yo cuando empecé a hacer videos fue una elección y fue enfrentarme a un miedo porque sabía que no podía seguir con el mismo miedo que tenía mi niña. Y claro que vas a seguir teniendo miedo. Y está bien, el miedo que tenemos a veces es el que nos ayuda y es el que nos mantiene con vida. No podemos no tener miedo. No, está bien tener miedo, está bien tener alertas, está bien. Deja de juzgarte, estás bien, estás completa. Lo que tenés que hacer es dejarte contarte esa historia que te dice que sos un inútil, que no servís para nada, que fulana es mejor que vos, y todas esas historias que te contás. Esas historias salen de tu cabeza, salen de tu pensamiento, de tus creencias, de tus vivencias. Entonces, sos adulta y ahora lo podemos cambiar. Empezá a practicar el hablarte mejor. No, todo en la vida tiene un proceso. Y hoy en día nos quieren acostumbrar, para no decir muchas veces que a veces se nos va de las manos y nos acostumbramos a que todo tiene que ser rápido. Eh, la rapidez, 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 porque se nos va la vida, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, porque
Es lo más valioso que tenemos, pero muchas veces es el que más pasa desapercibido. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos sentada, jugando, hablando, tomando mate, tomando un café, mirando una película? Y no se trata de que no hoy en día que hay que salir del sistema. Cuando digo, cuando se habla de salir del sistema, que a veces yo creo que se malinterpreta y a veces personas lo dicen sin entenderlo, porque esto es lo lindo de la vida, que vos podés interpretar, porque es tu vida. Entonces, si es tu vida, es tu historia, si es tu historia, contate la historia que quieras, pero cambia de historia si la que te estás contando te está haciendo mal. Hay que salir del sistema. ¿Quién dijo? Si yo salgo del sistema no hago más video, porque YouTube pertenece al sistema, el internet que yo uso para subir el video pertenece al sistema. Lo que hay que dejar es de creer que un partido de fútbol te pueda alegrar o no, pero no te puede consumir la emoción. No podemos estar tristes y no se trata de la pasión, no me vengan con la pasión. Es que un partido de fútbol nos desanima, como que si hubiésemos perdido la guerra. A eso es que se le dice que no hay que darle poder al sistema. Y lo que para mí en realidad es tu sistema de creencias. ¿Qué crees? ¿Qué no crees? ¿Qué vas a creer? Por eso te invito, a más que salgas del sistema, si vas a salir de un sistema, salí de tu sistema de creencias, salí de la historia que te estás contando. Estás condicionada por la historia que te contaban de niña. A mí me pasó, a vos te pasó, a la tercera persona que está mirando este video le pasó, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, le pasó. A todos nos ha pasado. Pero esa no es la verdad absoluta. Eso es parte de tu historia, parte de tu experiencia. Quiero que recuerdes esta frase. Lo lindo de la vida es que quien la interpreta sos vos. Y eso significa, y eso implica cambiar. Yo no pienso igual de que cuando pensaba en el 2015. Entonces, lo lindo de la vida es que podemos ir cambiando. No tenés que pensar igual que cuando eras niña, porque ya no sos esa niña. Esa niña vive en vos, a esa niña agradecele los dones que desarrolló, que te hizo ver, pero ahora ya sos una adulta y ahora ya podés elegir cambiar tu historia. Entonces te invito a que cambies tu historia. Cambia la historia que te contás. Sos capaz, podés. Esa voz que te dice que no podés, viene de esa niña. Todo lo que yo fui haciendo me lleva a este momento. Y todo lo que vos estás viviendo, todo lo que vos viviste, te llevó a este momento. Pero es momento de cambiar nuestra historia. Ya llegó nuestro momento. ¿Qué vamos a esperar? Lo más valioso es el tiempo y es lo que más estamos desperdiciando. Porque a veces, y yo tengo la costumbre de decir, no, lo más valioso es el tiempo. ¿Pero qué tiempo me dedico conmigo? Yo, por ejemplo, a las 2 de la madrugada es cuando me siento un rato conmigo y escribo. Entonces, tomate un tiempo y el tiempo que tengas. Porque recordá que lo bonito de la vida es que vos la interpretás y vos la vivís porque es tu vida. Aprendé a escucharte, aprendé a ver la vida de otra manera, aprendé a cambiar lo que interpretás. Y te lo dice alguien que siempre interpretaba todo negativo. Y madurar a veces es aprender a dejar de ser víctima de la propia historia que nos contamos y empezar a asumir la responsabilidad que implica tomar las decisiones que tomamos. Y ser maduro implica saber que van a pasar cosas. Ahora que estoy haciendo videos, por ejemplo, yo soy responsable. Yo ahora ya me estoy exponiendo. Y lo que vaya a pensar es la otra persona, ya es tema de la otra persona, no es tema mío. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Porque si yo me pongo a, no, yo hago videos, pero alguien me va a juzgar y me va a criticar. Una, no hubiese hecho más videos, o directamente no hubiese empezado. Y la otra, desactivaría los comentarios, por ejemplo, por las dudas que me vayan a juzgar. Y es como que llega un momento en la vida en que el tiempo es valioso y lo valorás tanto que lo que hiciste con amor se va a quedar con amor y no tenés que justificarte, no tenés que salir a defenderte, no tenés que agradarle a todo el mundo. No le vamos a agradar a todo el mundo. Entonces, ahorrate historias mal contadas, ahorrate situaciones que no querés vivir, ahorrate cosas.
Empezá a contarte la historia que te querés contar. Por eso, empezá a enfocarte en vos, en transformar tu vida. Reconoce dónde estás. Transformá la historia que te estás contando. Sostené esa nueva visión que tenés de vos. E integrala, que sea tu normal, que para vos sea normal contarte historias poderosas. En mi historia yo valgo. Entonces quiero que en tu historia vos te des cuenta que valés, de que sos poderosa, de que podés. Así que, como siempre te invito a que recuerdes tu sol interior. Recordar tu sol interior es recordar a qué viniste, qué te gusta, qué te hace feliz, qué te dice esa niña. Contate otra historia, por vos, por esa niña que fuiste, por esa niña que tenía sueños y que ahora vos, siendo adulta, los podés cumplir. Gracias por haber estado acá, gracias por acompañarme en un nuevo video. Me ayudas mucho si comentás, si compartís, si te suscribís. Espero que te haya gustado, espero que te haya quedado. Gracias de verdad por estar, por tomarte el tiempo de ver el video hasta el final y nos vemos en un próximo video.